This meeting is being recorded. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Hoy, sábado 15 de octubre de 2022, en este nuevo encuentro de nuestro Seminario Internacional de Filosofía, Ciencia y Humanidades, ciclo Vida y Trascendencia 2022-2023, con gran placer presentamos reflexiones en torno al problema de la muerte, segunda parte, asunto que será abordado por el doctor César Andrés Lambert Ortiz, doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo, Alemania, 2002, licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 1993, profesor adjunto, Instituto de Filosofía Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Área de especialización: fenomenología alemana, filosofía de la religión, fenomenología de la muerte. Entonces le damos la palabra al doctor César Andrés Lambert Ortiz. Muchísimas gracias por la presentación. Quisiera compartir pantalla. Para que podamos ir viendo el texto junto con... lo voy a mover. Ahí lo ven ustedes, ¿no? Sí, perfectamente. Ya. Entonces, segunda parte. La introducción quisiera partir señalando, recordemos que en la primera parte de las reflexiones en torno al problema de la muerte se ofreció una división que esquematiza en 8 las vivencias de la misma. Recuerden, la primera es la muerte anónima de la gente que muere todos los días, en toda la ciudad, en los hospitales, qué sé yo. La segunda, la muerte de un cercano, de un familiar, vecino, amigo. Tercero, la futura muerte propia, la posibilidad de morir, que es permanente. Y cuarto, el momento del propio fallecimiento. Y decíamos que a su vez eso se puede diferenciar allí entre la muerte natural y la muerte no natural o muerte violenta. Y eso da entonces los 8 escenarios o vivencias de la muerte que analizamos como esquema la vez pasada. En lo que sigue se ofrece un planteamiento que se ocupa del segundo tipo de vivencias, a saber, la muerte de una persona cercana, como un pariente, vecino o amigo. Estrictamente hablando, se trata de una serie de fenómenos de diversa índole, los que en su secuencia cronológica son principalmente estos: los ritos funerarios, entre ellos el velorio, el lugar en que descansa el cuerpo del difunto, como los cementerios, el recuerdo de los difuntos, como el Día de Santos. También se ha de considerar aquí el conjunto de creencias que atañen más allá, vale decir, al destino de las personas ya fallecidas, en particular de los cercanos. Naturalmente que todos estos temas no los abordaremos, pero eso encuadra el tema. El marco teórico de esta aproximación. En el capítulo sobre la muerte, Heidegger apunta en Ser y Tiempo que el difunto, der Verstorbene, es, a diferencia del meramente muerto, der Gestorbene, aquel que ha sido arrebatado a sus deudos, a los cercanos. El difunto, dice Heidegger, es objeto de una ocupación, como las honras fúnebres, los funerales, etc. ¿Qué es lo propio de esa particular ocupación con aquel que ha sido arrebatado del mundo de los vivos? Ante todo, se ha de destacar que el difunto es algo más que un útil a la mano. Ahí está la cita de Ser y Tiempo. La persona, al dejar de existir, no se transforma en una cosa, y por eso el trato hacia ella tiene un modo de ser particular. Cito: al acompañarlo en el duelo recordatorio, los deudos están
con él en un modo de la solicitud reverenciante. Hasta ahí la cita de Ser y Tiempo. Dos aspectos deben subrayarse de este breve pasaje, de esta cita. Por una parte, que el morir de un cercano no rompe la relación que se tiene con él, al punto que en el duelo recordatorio los deudos están con el difunto, dice el texto sind mit ihm, están con él. No sabemos si él, el difunto, está con nosotros. Puede ser que sí, puede ser que no, pero es claro que nosotros estamos con él o con ella. Lo estamos en una actitud que el pasaje expresa mediante el verbo trauern, estar acongojado, apesadumbrado, estar dolido por la muerte de esa persona cercana. Así pues, aunque quizá la existencia de esa persona no haya estado marcada por el éxito ni por sentimientos sublimes, es decir, que no sea una existencia extraordinaria, pese a todo, su muerte es llorada por sus cercanos. Algo sucede ahí cuando una persona fallece, un cercano fallece. Yo quisiera insistir en la diferencia de la muerte anónima. Nosotros sabemos que en cada ciudad hay un hospital, hay hospitales y allí habitualmente mueren personas todos los días. Esta es un caso distinto. Por otra parte, respecto a la misma cita, a ese tipo de ocupación Heidegger la denomina solicitud reverenciante, ehrende Fürsorge. Al difunto se lo honra, se le expresa respeto, se destacan sus aspectos positivos. De mortuis nihil nisi bene, enseña un antiguo aforismo latino, es decir, acerca de los muertos, nada sino cosas buenas. La solicitud es la manera en que los seres humanos se ocupan unos de los otros. En el caso de la muerte de un cercano, también se hace trato en la forma que hemos indicado, en la forma de esta actitud de respeto, de reverencia hacia aquel que ha fallecido. Es un trato que mantenemos los seres vivos con los cercanos que han fallecido. No con todos, yo quisiera insistir en ello, porque el conjunto de personas anónimas, para cada uno me refiero, no reciben directamente ese trato de nosotros, pero cada uno lo recibe de sus propios cercanos. De manera que quisiera yo profundizar en esa relación, parece ser constitutiva del ser humano con sus propios muertos. Y aquí entonces yo quisiera mencionar un par de fenómenos asociados a esta reverencia o a esta solicitud reverenciante. El primero es lo que en Chile llamamos el velorio, en otros países también. Pero en Chile, el diccionario de americanismo de la Asociación de Academia de la Lengua Española hace referencia solamente dice velorio del angelito, y consigna dos sentidos. A, en Venezuela y Chile, cito ese diccionario, fiesta con bailes y cantos que se celebra ante el cadáver de un niño. Y B, en Ecuador, velatorio indígena o afroamericano del cadáver de un niño que se celebra con comida, canto y baile alrededor del difunto. Eso es lo que, los sentidos que indica este diccionario de americanismo. Por su parte, la RAE consigna en su diccionario online que velorio equivale a velatorio. Y este término es definido como acto de velar, es decir, pasar la noche al cuidado de un difunto, que es el sentido que yo quisiera recoger, pero sin olvidar este carácter festivo que aparece en las definiciones del diccionario de americanismos, aunque en lo que yo voy a presentar no nos referimos a niños, sino a una persona adulta. En lo que sigue, presentaremos un caso que tiene el componente festivo, pero en que no se trata de un niño, sino de un adulto de larga trayectoria habitual. La fuente es un excelente relato escrito por el estudiante de filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Mauricio Armijo Villarroel, a propósito de un cercano de él, el tío Julio. El relato recoge precisamente la solicitud reverenciante arriba esbozada, así como el momento de fiesta destacado por el diccionario de americanismos. Agradezco, perdón,
agradezco a Mauricio Armijo por la autorización para ocupar esta invaluable fuente. Entonces, yo he hecho un breve resumen de este largo relato. Preparación del lugar del velorio. Y cito este relato. Así fue como mi suegro, con uno de los hijos del tío Julio, comenzaron a remover escombros. Otros ágilmente empezaron a regar y barrer el patio. Otros buscaban conseguir más de 50 sillas. Otros ideaban la manera de improvisar un techo que permitiera morigerar el calor. En la cita. Unas tías, como habían hecho repetidas veces, cito, se instalaban en la cocina sin preguntar a nadie y se alistaban a preparar lo que hiciera falta para atender a todo quien llegase. Café, consomé para la noche, pollo al jugo con arroz para el almuerzo, etc. Hasta ahí la cita. El recuerdo del tío Julio. Paso entonces a otro momento. Yo he extraído algunos fragmentos de este bonito relato. Los deudos recuerdan los hitos en la vida de la persona fallecida. Cito nuevamente, dueño permanente de la fiesta, forjó una imborrable fama en el fútbol amateur con el que fuera el club de su vida, Estrella Central. Poseedor de una perspicacia inimaginable, fue un especialista nato en la talla aguda, el humor, y la pillería sutil. Hasta ahí la cita. La primera noche del velorio incluyó el canto a lo humano y lo divino. El texto relata que son 2 noches, por alguna circunstancia particular tuvo que posponerse el rito fúnebre y el velorio entonces consistió en 2 noches. Entonces, respecto a la primera, cito, mientras la cadencia triste de la guitarra y los piadosos besos penetraban los oídos de los que allí estábamos, mi suegro, como quien devuelve al dueño algo que le pertenece, puso sobre el ataúd la camiseta número 10 de Estrella Central. Hasta ahí la cita. El texto relata con gran maestría los momentos que incluyen las honras fúnebres. Más abajo haremos todavía otra referencia al presente escrito. Entonces, yo simplemente he mencionado en un contexto más bien rural en Chile actual, se produce este velorio que también en el escrito del alumno es un homenaje al tío Julio. Pero que en el contexto urbano eso ya resulta prácticamente desconocido. Quisiera mencionar el cementerio. Aquí otra fuente, el historiador Philippe Arié, en su célebre trabajo Morir en Occidente, del año 75, en su versión original, explica que en la Edad Media europea se enterraban los muertos ad sanctos, es decir, en un lugar lo más cerca posible de las tumbas de los santos o sus reliquias. Los muertos eran sepultados en un espacio sagrado que incluía el claustro de los templos y sus dependencias. En tal sentido, y pese a las prohibiciones canónicas, explica el autor, los templos y sus dependencias se convirtieron en una, cito, increíble concentración de cadáveres y osamentas. Hasta ahí la cita de Arié. Entonces lo que importaba era que estuviera en el lugar sagrado del templo, ojalá donde hubiera reliquias de un santo estuviera el santo mismo ahí enterrado. Independiente de el recuerdo personal, el nombre, la lápida, lo que importaba era que la persona fallecida estuviera en el lugar sagrado. El texto hace un largo relato, es un historiador. El texto apunta que la creación de cementerios civiles en la Francia del siglo XVIII los ubicaba fuera de la ciudad, lo cual correspondió a preocupaciones higiénicas. Entonces, antes estaban en los templos, ahora se mueven, por así decir, los cementerios hacia los bordes de las ciudades. Eso lo conocemos todavía nosotros en el mundo actual. Ante todo, como ahí se dice, por preocupaciones higiénicas. Después, en el siglo XIX, con la actitud romántica, y el siglo XX, el autor habla de otra actitud y pone el ejemplo de Forest Lawn en Los Ángeles, un cementerio en Los Ángeles. Cito ahí, a su vez, la cita de Arié, territorio donde se practicarán senderos, donde la melancolía paseará sus ensoñaciones. Hasta ahí la cita. Arié añade que los cementerios, ahora se entiende a mitad del siglo XX,
están ubicados en medio de la naturaleza. Se los sustrae de la corrupción de la ciudad, de sus vicios y miserias, para transformarlos en bellos jardines ingleses que vienen a ser paseos para las familias y los poetas. Hasta ahí la cita de Ariel. Entonces, la tendencia, el movimiento es que en la Edad Media, repito, estaban en los templos, ahí donde simplemente era un conjunto de osamentas, lo que importaba que estuvieran en el lugar sagrado, y paulatinamente se va produciendo por una parte la salida del cementerio desde los templos a lugares civiles fuera de las ciudades, y a su vez se va produciendo la lápida individual, el destino de las personas, el recuerdo, al menos de las fechas más importantes de la vida de ellos, para llegar al siglo XX con esta idea romántica, aún esta idea de jardines, de lugares de tranquilidad, algo así como de meditación, en que están los muertos. Y yo quisiera por mi parte mencionar que hoy día, digo siglo XXI, tenemos también otras formas no convencionales, muchísimas naturalmente. Yo solo quisiera mencionar dos. Hay dos formas no convencionales de sepultación. Menciono en una primera fuente bosques, simplemente un bosque, que es una especie de bosque cementerio, ahí está la fuente. Y lo segundo es, a propósito de la vestimenta propia del difunto, una propuesta de una persona que se llama Jarwin Lee, que se llama el traje de hongos, y que es un traje que lo que haría sería absorber las sustancias que el cuerpo, el cadáver va emitiendo, y para que no se produzca daño ambiental, el hongo de que se compone el traje lo iría absorbiendo, no pasaría a la naturaleza. Está ahí, es un TED Talks, y puede ser mirado como estas formas no convencionales, en este caso de hacerse cargo de una persona cercana. Y ahí habría que poner un largo etcétera sobre las muy diversas formas no convencionales en que ocurre hoy día el entierro de una persona. En términos generales, cabe interpretar el espacio en que descansan los muertos cercanos como un lugar en que se produce el recuerdo reverenciante por parte de los vivos. Ese sería como el sentido más genérico. Es, por una parte, una forma en que la persona fallecida quiere ser recordada. Habitualmente la persona también tiene cierto espacio de decisión. En algún momento la persona puede anticipar su muerte y decidir: yo quiero ser enterrado en tal lugar, de tal forma. Y es, por otra parte, la manera en como una comunidad se relaciona con sus propios muertos. Es una forma de trato por parte de los vivos que les asigna un lugar y un significado a los que ya partieron. Entonces se entiende que no es un significado por parte de la comunidad que sea estrictamente individual, dado la envergadura, llamemos así, urbanística, arquitectónica que requiere un cementerio. Es la comunidad misma, una ciudad, un país, una región, la que establece la forma de vincularse con sus muertos, y ahí naturalmente hay diferencias, al menos en nuestro país, entre culturas urbanas, culturas semirurales, culturas rurales en sentido estricto. Al respecto, apunta Mauricio Armijo en este texto sobre el tío Julio. Dice, cito: concluido ese acto, encaminamos hacia el cementerio. Allí, ya ubicados en torno a la tumba, se escuchó unos músicos cantar un par de corridos, de los que tanto había gozado el tío Julio y que también lo encarnaban. Y el coro cantó para acompañar el descenso del tío Julio hacia sus definitivos aposentos. Hasta ahí la cita. Entonces, la persona es puesta en el cementerio. Quisiera mencionar otro tema, el duelo. También me refiero a Aries. Aries sostiene que la necesidad milenaria del duelo, insiste en lo milenario, duelo, tiempo de reclusión y demostración de la pena, especialmente por medio de la vestimenta. Pareciera que el tema de la reclusión fue muy importante en algún momento. Esa actitud del duelo fue reemplazada, dice él, a mediados del siglo XX por su prohibición. Entiéndase, por su prohibición implícita, por su censura, por así decir.
el autor hace referencia a un cambio que se produce en una generación, cuya actitud, dice él, se modifica en 180 grados. Nosotros también podemos, supongo, estimado, estimada, en sus propios contextos, que uno todavía puede ver personas mayores o personas en contextos, decía yo, de ciudades intermedias, que, qué sé yo, vestidas de negro. Pero en contextos estrictamente urbanos, sobre todo de la gran ciudad, eso en la práctica no se da. Y entonces Aries habla de una prohibición, repito, una prohibición implícita del duelo. En efecto, sostiene él, lo que ordenaba la conciencia individual o la voluntad general, en adelante está prohibido. Y lo que estaba prohibido es lo que ahora se recomienda como actitud. Cito a Aries: no conviene ostentar la pena y ni siquiera hacer hacer ver que se la experimenta. Entonces la persona no puede expresar su dolor en la forma de la reclusión o en la forma de la vestimenta. Y lo expresa como una prohibición que la sociedad establece hacia los deudos. Y creo yo que, ahí digo, por nuestra parte, cabe agregar que lo constatado por el autor en la Francia de mediados del siglo pasado, eso ocurre también en nuestras tierras, especialmente en contextos urbanos. En la práctica también la práctica del duelo ha desaparecido. La persona no puede expresar su dolor en forma pública, y más allá de las condolencias inmediatas que se producen ante la muerte de un cercano, la persona debe, o las personas, la familia, debe seguir haciendo su vida como siempre. Entonces, ahí hay también un tema de que la muerte no puede hacer, o el dolor que la muerte trae consigo no puede ser hecha pública. Hay una cierta, dice, interdicción de la muerte en la vida pública. Y que se hacen algunas consideraciones finales no tan cortas, ahí, pero mis propias reflexiones sobre el tema. Sin duda, que las presentes reflexiones necesitan ser complementadas por un abordaje del carácter festivo que en algunas culturas latinoamericanas adquiere la solicitud reverenciante ante los muertos. Es un tema por sí mismo. Es lo que hace, entre otros, Octavio Paz en el capítulo 3 de El laberinto de la soledad, donde se ocupa del Día de Muertos, y nosotros sabemos la importancia que la cultura mexicana tiene esa actitud celebrativa respecto a los muertos. Eso requeriría una reflexión por sí sola, que aquí simplemente menciono. También queda sin abordar la dimensión estrictamente religiosa del paso de la vida a la muerte y los ritos específicos que lo acompañan: el responso, la misa de exequias, las oraciones, la novena por el difunto, entre otros. Yo quisiera mencionar entre las obras de misericordia espiritual recordar a los muertos. Entonces eso también es por sí mismo un tema de amplio desarrollo, que aquí no puede ser abordado, no ha sido abordado, pero que requeriría de precisiones fundamental. Ahí yo cito sobre todo el papel que la obligación, el mandato de recordar a los muertos. Como fuere, debe ponerse énfasis en el hecho que el ser humano asume una determinada actitud ante sus cercanos fallecidos. Ese es el tema central. También sucede con las grandes figuras de un pueblo, que a su modo también son recordadas con respeto y devoción. Trátese de figuras históricas, aquí yo menciono la cultura nuestra, en Chile, no sé, la figura de Pedro Aguirre Cerda o de Gabriela Mistral, o también figuras de raigambre popular. Y menciono en Chile a Vita Vicuña, y cito especialmente a Felipe Camiroaga, que yo no conozco muy bien, pero es una figura. Uno va a un kiosco, un negocio, un boliche, y se encuentra habitualmente con una estampa, una figura
de este personaje de la televisión que falleció algo así como hace unos 10 años atrás, que parece que genera algo así como cariño, devoción popular, sin que haya sido de alguna manera su devoción planificada, ni mucho menos. Ahí hay algo que pasa con figuras como él, como Gabriela Mistral, cuando, por ejemplo, cuando llegó a Chile su cuerpo, final de los años 50. Entonces, esta muerte de los cercanos también incluiría a estas figuras, repito, o nacionales o de raíz cambio popular. Y ahí habría que complementarla con los nombres que corresponden. Ahora, desde la perspectiva enunciada al comienzo de esta presentación, se esbozan, 8 maneras de relacionarse con la muerte. Y es posible sostener que la muerte anónima siempre constituye una amenaza que se cierne sobre los fallecidos. Pareciera que la muerte de un cercano y su recuerdo reverenciante siempre está amenazado por el anonimato de la muerte de los muchos. Por eso el conjunto de instancias y acciones que permiten, si se quiere, dar estabilidad a los recuerdos reverenciantes son una lucha contra el anonimato. Pensemos que eso sucede a la larga igual, es decir, que cuando han muerto, qué sé yo, los tatarabuelos y fueron recordados por sus propios hijos, que son los abuelos, y eventualmente por los padres, ya 3 generaciones después, eso en la práctica pasa, esas personas pasan a tener una vida, una existencia postmortal bastante anónima. Entonces si uno va a un cementerio y ve personas que murieron en los años 50, 60, habitualmente ya no hay flores, o muy pocas, pero en muchos casos ya no las hay. Entonces pareciera que esa lucha contra el anonimato a la larga siempre la gana el anonimato, a la larga, ¿no? Pero el recuerdo, sobre todo, insisto, abuelos, bisabuelos, es un esfuerzo por quitarle ese carácter anónimo a las personas que fallecieron y mantener su recuerdo. Es cierto, hay que decir, es cierto que en épocas como la Edad Media, el destino individual se encontraba enmarcado en destino general asociado a las postrimerías de la existencia cristiana, y que así visto no era tan decisivo el recuerdo en el más acá, salvo, claro, las plegarias por la salvación eterna. Es lo que presenta Aríes muy bien. Lo que importaba era, independiente de donde estén, por así decir, los huesos de la persona, que esté en un lugar sagrado y que se rece por ella. Y no había entonces tumbas individuales, salvo casos muy excepcionales. Es cierto que es un contexto muy diverso, muy distinto al nuestro. Pero en los tiempos modernos y en la actualidad sucede, voy a subir ahí, que ese horizonte ya no existe como actitud general de una época. Entonces el recuerdo reverenciante asume formas nuevas. Y también acontece que la tarea de mantener viva la memoria de la persona fallecida se plantea nuevos desafíos. Y aquí entonces en la parte final yo quisiera hacer mi propia propuesta, a propósito de este diagnóstico, esta mirada, que es un esbozo, es un borrador, pero por mi parte quisiera proponer el siguiente camino para que acontezca, repito, esta actitud reverenciante y nuestros fallecidos, nuestros muertos no pasen al anonimato. Toda persona se ha expresado de un modo peculiar que lo caracteriza. Parto en primera persona singular, porque de ahí me surgió la reflexión. Por ejemplo, mi abuelita Elena, fallecida hace mucho tiempo, hace más de 20 años, me daba dinero cuando yo era niño y joven, me lo entregaba secretamente y añadía, y las palabras son de ella, cito, que no te vea tu abuelito. Hasta ahí la cita. Y me la pasaba así como... Esas palabras han trascendido su muerte. Son un recuerdo reverenciante y una forma de hacerse presente en medio de nosotros, al menos en medio de las personas que la conocieron. Por lo tanto, la expresión ha permanecido. Ella está ahí en algún sentido con nosotros y es tarea nuestra, sus nietos,
recordar esas u otras expresiones, que no te vea tu abuelito, de una forma como la persona esté presente con nosotros. Quisiera presentar otro ejemplo. El organizador de estos encuentros filosóficos, don Juan Cornejo Ojeda, en su fase de estudiante, recibía el depósito mensual de la ayuda económica de su padre, Juan Orlando. Pero, dado que el organizador siempre ha sido patiperro y cambiaba habitualmente su lugar de vivienda, don Juan Orlando optó por prudentemente optó por enviar un telegrama de aviso a mi casa. El telegrama era escueto: saludos, Juan. Eso era lo que llegaba en el papelito, literal. Era aviso, en tiempos que no había teléfonos móviles ni correos electrónicos, que el depósito mensual se había efectuado. Así pues, esas palabras también trascienden la fugacidad del tiempo. Saludos, Juan. Quizás sean pocas estas expresiones, lo que las transforma en algo sumamente valioso. Saludos, Juan sigue siendo una manera en que el padre, Juan Orlando, se dirige a su hijo, aunque hayan transcurrido ya más de 30 años. Y entonces es una manera como por la vía del lenguaje nosotros reverenciamos a nuestros cercanos. Así, la tarea de recordar a nuestros difuntos puede adoptar la forma concreta de conservar expresiones de ellos, las que también son manifestaciones del mundo que nos tocó vivir. Menciono algunas. Qué sé yo, la expresión ataque surtido, me va a dar un ataque surtido, muy propia de los 70, por ahí. O también, para los que fuimos alumnos del profesor Jorge Eduardo Rivera, no se dice sino, sino, permanente comentario en clases. O la expresión barbeta, que se usaba una forma como de ofender a otra persona. Ustedes podrán añadir valiosos aportes que podremos conversar en la segunda parte del encuentro. Muchas gracias. Perdón, y voy a mostrar, y traje de recuérdame un antiguo boleto de bus justamente de esos tiempos. Ahora sí, dejo de compartir. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Agradecemos al doctor César Andrés Lambert Ortiz por su excelente intervención. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y proponemos entonces un intermedio de 10 minutos para pasar al segundo momento de nuestro encuentro. No se desconecten. No se desconecten, por favor. Y dentro de 10 minutos volvemos para el segundo momento de nuestro encuentro. Por favor.